Ya estábamos de vuelta con Luis Loyola, Mm. eh, comentando todo el tema de la cadena de pago. Hablamos de las licitaciones, de cómo se arman, de cómo informan las distribuidoras, que yo creo que es un tema que muy poca gente conoce, cómo en la práctica se informa las demandas que requieren. Y ahora vamos a pasar un poco más a la otra patita que tiene esto, que es el tema de las garantías y la labor que realiza el coordinador. Así que Luis, si nos puedes contar de eso, te lo agradeceríamos. Ok, bueno, ya hablamos de la venta, digamos, los ingresos de los generadores asociados a este negocio, digamos, de licitaciones reguladas, y nos falta hablar del costo, ¿ya? Y el costo básicamente es lo que determina el coordinador, ¿ya? Sabemos que todas las valorizaciones que hace el coordinador de la energía son a costo marginal, ¿ya? Y un poco acá sucede lo mismo. o- la idea es que esto sea consistente en el sentido de cómo se trató la venta. O sea, hasta el 30 de septiembre, efectivamente, María Elena Solar y Cabrones 2 participaron con sus obligaciones asociadas a sus bloques adjudicados de forma normal, digamos, en cada una de estas barras, digamos, que indiqué yo que cada distribuidora cuantificaba sus consumos, las prorratas, etcétera. Esto sí, siempre, y esto quiero aclararlo, es a nivel de barras de distribución. Acá no hay una referenciación al sistema de transmisión nacional, digamos. Siempre son en las barras de 15, 13, 23, cada vez. ¿Ya? Y a esto se le coloca costo marginal y finalmente en el balance de energía el coordinador le asigna este costo a distribuidora, ¿ya? Que en la práctica va como un menos, digamos, a las inyecciones del generador, digamos, ¿ya? De los proyectos que el generador de alguna forma está representando, ¿no? Y acá donde aparece el balance final, que es una suma de resta, y, bueno, y en particular, un poco volviendo a lo que indicamos delante, eh, Marilena Solar, Cabrones 2 siempre resultaban ser muy deficitarios, ¿ya? ¿Por qué? Porque sus respaldos, su generación, no alcanzaba a cubrir los costos asociados a estos retiros, ¿no? Básicamente no por la energía generada, sino por el costo, ¿ya? Por el precio eh, que, digamos, se consideraba para efecto de las inyecciones y de los retiros, ¿ya? A partir del octubre, el coordinador lo que hizo fue básicamente también no considerar con obligaciones de retiros para incluir a María Elena Soler, ¿ya? Y sí a Cabrones 2, pero hasta el 7 de octubre, ¿no? O sea, de hecho es clarito, uno puede entrar a los datos, digamos, los retiros horarios, y efectivamente Cabrones 2, con todas las distribuidoras con las cuales tiene obligación o adjudicación de bloque licitado, eh, se consideró hasta el 7 de octubre, ¿ya? Es por eso que en el balance de energía aparece siendo excedentario. ¿Por qué? Porque tiene las inyecciones, aun cuando son valorizadas con precios menores, digamos, tiene las inyecciones de los dos parques todo el mes, pero las asignaciones de costos son solo por 7 días. Ya. ¿Ya? ¿Ya? Y en esta condición, acá hay una condición bien, bien especial, o sea, tanto para María Elena Solar como para cada uno de los dos. En todos estos cuadros de pago, en donde eh, aparece como excedentario, es decir, le correspondería percibir esos ingresos a través de una facturación, no está siendo habilitado. O sea, estos ingresos no se pueden facturar porque no son parte del portal de pagos. ¿Ya? Ya. Se bloquearon, el coordinador Se los bloquean, bloqueó, eso. quedaron bloqueados. Ya. Si bien están participando en los balances, porque hay energía que se está inyectando, por ejemplo, que está Claro. aportando al sistema, y al coordinador le tiene que cuadrar literalmente un balance, para efectos de facturación, están siendo bloqueados, ¿no? No se Perfecto. pueden facturar, ¿no? Por eso que eh, los generadores que son deficitarios, en la práctica pueden ver que el cuadro de pago dice que tenían que pagar, no sé, 100 millones y están pagando 90,
Porque hay 10 que le corresponden facturar a Cabo Leones 2 y Marina Solar, y en la práctica no pueden ser facturados. ¿Mm? Ujú. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No se sabe. O sea, esta es una condición que está quedando ahí, se está valorizando y, y no sabemos, digamos, qué va a pasar con esos ingresos que están ahí en la mesa. ¿Mm? Eso mientras dure la suspensión, entiendo yo, Luis, ¿o no? Al Exactamente, menos mientras no se exacto, resuelva la suspensión, yo entiendo que la suspensión incorpora, para poder volver al mercado a corto plazo, tienen que haber saldado todas las deudas, ¿cierto? Y además incorporar nuevamente una boleta de garantía, digamos. exactamente. Ujú, ¿cierto? Entonces yo entiendo que en ese momento, si es que llega a ocurrir, estos ingresos les corresponden a esa empresa, digamos. Si es que algo de eso queda, digamos. Claro. Claro, en esa condición, claro, debería ser así. O sea, aquí lo que, o sea, se espera, digamos, un poco para que funcione el mercado, es que estas empresas vuelvan a participar y de alguna forma se hagan cargo de sus obligaciones. Y en Sabemos que ese la boleta de sentido, garantía que tenían quedó corta, ¿no? claro. Entonces, ahí es un tema que tiene que ver la empresa, un poco para poder saldar, digamos, esas diferencias y poder, no sé, optar en la práctica a volver a participar en el mercado a corto plazo. En ese sentido, Luis, y como para la gente que nos está escuchando, existen muchas centrales, PMGD o no PMGD, que en el fondo no se les pagó todo lo que correspondería que se les pague. ¿Por qué se produce eso y qué es lo que tienen que hacer como para que se regularice esa condición? Bueno, esta condición es anterior, o sea, un poco por esto mismo, por esta condición de no poder hacerse cargo de todas sus obligaciones, es que estas dos empresas pidieron que se ejecutaran su boleta de garantía. Ujú. ¿Ya? O sea, ellos, dado que mensualmente estaban con balances muy negativos, eran muy, pero muy deficitarios, no eran capaces de poder cumplir con estas mismas obligaciones. O sea, como eran deficitarios en energía, basémonos básicamente en la energía, ellos tenían que pagar al resto, digamos, a todos los PMG, a todos los que no tienen obligaciones en la práctica o tienen menos obligaciones que lo que inyectan, a todos los que son exentarios, eh, la prorrata que les correspondía y no estaban pagando. ¿No? No estaban pagando y es por eso que pidieron que se ejecutara su boleta de garantía en la práctica. ¿No? Bueno, y ahí el coordinador tiene su procedimiento, de hecho, la vuelta de garantía se agotó, o sea, creo que cubría el 22% Claro, de la deuda que estaba impaga. claro. Y eso es lo que pasó. Entonces quedaron con menos ingreso y yo entiendo que eso se está informando al coordinador como para que, bueno, lo primero es que informen al coordinador de todas maneras de eso como para que lo sepa. ¿Y, y qué vendría a Bueno, ahí ser? es re importante, disculpa, ahí es re importante el portal de pago, si para eso es bien. O sea, se supone que es el canal oficial para que el coordinador se entere, digamos, de todo lo que se facturó, de todo lo que está pagado y lo que no está pagado. Claro, si no, no tiene cómo saber. Exactamente, de hecho, para eso es el portal de pago. Un poco pensando en esto, lo que pasa es que a lo mejor, bueno, se pensó que esto no se iba a dar nunca, pero bueno, se dio y no sé si estábamos tan preparados, digamos. Ujú. Sí, no, yo creo que no, y por lo mismo saltó dentro de la observación esta mesa del mercado a corto plazo. Saltó la mejora, una de las cosas que aparecen ahí, aparece una mejora al portal de pago relacionada con esto, y aparece también una solicitud que hace la Comisión Nacional de Energía, un informe trimestral de un reporte, un monitoreo, ¿ya? Porque efectivamente no fueron capaces de prever esto, y yo creo que también el coordinador, lo dijimos acá, ¿te acordás, Katy? El coordinador cumple con informar, pero no es obligación del coordinador informar, sino que es obligación de las empresas informar. Y yo creo que ahí está la brecha, digamos. Si las empresas no informan que no le están pagando, el coordinador no tiene cómo saberlo. El mismo cálculo de las garantías. O sea, las garantías tienen que ser actualizadas
con mayor frecuencia en la práctica, en función de estar mirando el mercado. Porque en este Exacto. caso, bueno, vemos que efectivamente, no sé, creo que llegó al 22%, entonces, pero también es un error, digamos, de la regulación. Sí. También está como observación y dicen que la garantía deberá cubrir, no sé, 3 meses, digamos. Sí, sí, esa es la Por lo... idea. Exacto. La tres. Sí. Sí, Oye, Luis, y respecto a lo que comentabas tú, respecto al proceso, eh, producto de los 7 días que estuvo Cabo Leones 2, es que uno ve en los cuadros de pago que esta empresa sigue apareciendo, por ejemplo, en noviembre, o estas empresas siguen apareciendo porque hay más concepto o hay más negocio aparte del mercado a corto plazo. ¿Ya? O sea, el mercado a corto plazo es la energía, la potencia y los servicios complementarios, ¿cierto? Pero que sea suspendido eso no significa que no tengas otros conceptos o no sigas apareciendo en los cuadros de pago, ¿cierto? Sí, por supuesto. O sea, eh, en la práctica hay reliquidaciones. Hay reliquidaciones de años anteriores en que efectivamente estas empresas siguen participando. O sea, están suspendidas de alguna forma, pero no están eliminadas. ¿Te fijas? claro. O sea, ellos lo que sí tienen todos sus ingresos bloqueados. O sea, incluso hemos visto que en reliquidaciones del año 2021, en que les correspondía facturar, también están bloqueadas. ¿Y esos ingresos dónde van quedando? Esos ingresos en la práctica van quedando en el resto de los coordinados. O sea, porque en la práctica el resto de los coordinados, no, como no hay una factura, está la prorrata de a quién corresponde cobrarle a los que resultaron ser deficitarios, pero no se puede cobrar. Entonces, en la práctica, esos dineros, digamos, están en los mismos coordinados deficitarios. Ujú. ¿Te fijas? Luis, a ver si te entendí bien. Supongamos que hay una reliquidación, sale 100 a favor de María Elena Solar, ahora en el mes Sí, de noviembre, son 100 a favor de María Elena Solar, y supongamos que esa prorrata de esos 100 lo tenían que pagar dos empresas, digo, El Generación, 60 y 40, no sé, Acciona el ya, Energía, ¿ya? ya. Eh, Como están bloqueados sus ingresos, María Elena no los puede cobrar, no los puede facturar ni los 60 ni los 40, ¿ya? De alguna manera, la pregunta de la Katy, están en las cuentas de estas empresas, o sea, estas empresas deberían provisionarlas, digamos, porque son ingresos Sí, por que no les supuesto, corresponden, digamos, ¿cierto? absolutamente, absolutamente. Porque ellos, a ver, estas dos empresas en la práctica, en algún cálculo anterior, recaudaron de más. Eso es un poco lo que quiere decir. Y ahora tienen que devolver esos dineros en esta reliquidación. ¿Y a quién se lo tienen que devolver? A María Elena Solar. Pero como María Elena Solar, o sea, ya está claro que lo tienen que devolver y cuánto es, porque es un cálculo definitivo del coordinador. Pero María Elena Solar está imposibilitado de hacerle llegar un documento para conseguir esos dineros, esa recuperación. Porque en la práctica María Elena Solar son 100 millones, en el mismo ejemplo, que le correspondía recaudar y no los recaudó en su momento y ahora le corresponde recaudar, pero ahora está suspendido. Claro, Entonces, claro. efectivamente, esos dineros, como decía yo, están en los coordinados que resultaron ser deficitarios y les tocó pagar en ese respectivo cuadro de pago. Ya, perfecto. ¿Y, Y lo y qué mismo te... pasa ahora perdona, lo mismo pasa con las energías que siguen generando estos proyectos. O sea, en la práctica son los mismos deficitarios que, no sé, si Cabrones 1, Cabrones 2, perdón, resultó exentar energía, no sé, en 1.700 millones de pesos, por ejemplo, él no lo pudo recaudar, pero hay alguien que es deficitario que le corresponde pagar una prorrata, N, que suman ese valor. Entonces, eso N no le está llegando el documento, por tanto no lo están pagando y tienen que provisionarlo en Ujú. tiempo récord, porque es un costo asociado a a su balance, digamos. Oye, Inyecciones menos obligaciones. y ¿cuándo, qué tendría que pasar, por ejemplo, para que puedan llegar esos pagos? No sé, tienen que quebrar las empresas como para que se liquide. Bueno, eh, complicada y difícil la pregunta, porque esperamos que no sea así. O sea, acá yo creo que eh, ojalá, o sea, estas empresas pudiesen volver, o sea, claro, no sí. sé, independiente, digamos, de lo que estén pensando, digamos, lo ideal es que esto volviera y un poco
todo fuese como antes, ¿no? La verdad es que no, esa pregunta no podría responderte la que no, no lo sé, no lo Ya, sé. claro, sí, sí es algo súper, súper complejo, sí, sí lo entiendo, estoy pensando, o sea, ese es el mundo ideal, o sea, que pudieran volver y hacerse cargo de todo, entiendo. Claro, de todas sus obligaciones y también de las facturaciones que están quedando pendientes. Claro, que es un Exacto. círculo que es un tema de caja, porque si bien obviamente estas empresas tienen problemas financieros, digamos, lo declararon públicamente, pero a su vez que no puedan recuperar estos otros ingresos, ¿cierto? Que son, también puede que las perjudique más desde el punto de vista caja, digamos, ¿cierto? Pero así es, digamos, no pueden recuperar esos ingresos mientras entiendo yo, no se hayan hecho cargo de sus obligaciones anteriores y una nueva boleta de garantía, ¿cierto? Exacto, Que también es un tema financiero. Para que el banco te pase una boleta de garantía, necesitáis temas financieros y espalda, digamos. que se van hundiendo cada vez más. Claro, ahí es lo complejo y no hay claridad de cómo salir a esto, pero yo entiendo que, por lo que dice Luis, están todas las intenciones, al menos las cartas que uno ha visto pasar, dejan entrever de que esto es temporal. ¿Te acuerdas que lo comentábamos, Katy, la semana pasada? O sea, Sí. la CNE interpreta de que esto es temporal, ¿cierto? Y le hizo una pregunta a la SEC, que entiendo yo todavía no la responde, de cómo se Mm, tratan, Luis, en los últimos minutos. ¿Cómo se tratan estos retiros? Porque la CNE entiende que estos retiros que hoy día se está haciendo cargo otros generadores es Ujú. temporal, digamos. O sea, de alguna manera Sí, por supuesto. hay que devolverle estos retiros que no se pudieron prorratear en estas dos empresas, pero les corresponde, digamos, ¿cierto? Sí, por supuesto. Una vez que vuelvan el contrato de alguna u otra manera, Sí. el contrato con las Hay que recalcular distribuidoras todo. no ha terminado, se mantienen. claro. Sí, sí, no podemos dejar una laguna, un vacío, digamos, Ujú. en el tiempo que esto no suspendido, sino que se tiene que recalcular todo. O sea, habrían reliquidaciones de costo y también de venta. Bueno, y la idea es que el sistema funcione, cosa que, bueno, tampoco esto le pase a otras empresas. Eh, que es posible que pase también, pero la idea no es que las empresas de generación tengan que pasar por esto, porque desincentiva mucho a los nuevos agentes. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Hay condiciones súper especiales que se dieron, o sea, desacople, sequía, etcétera. Eh, o sea, la verdad es que nosotros llevamos seguimiento de los precios, tanto de María Elena Solar como de Pobres 2, de la venta y el costo, digamos. Y efectivamente la diferencia era importante. Mm. Era algo que de alguna forma se veía venir. Sí, la pregunta es, ¿se dieron condiciones especiales, pero van a seguir esas condiciones especiales hacia adelante? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Mm. Entonces tenemos que adaptarnos. A- si, si bien todos quisiéramos que nos visión todo eso, parece que me caí. No, yo te escucho, Katy, ahora. Ah, Yo ya, te recortado. Sí, se cortó un poquito, ya, pero ahora volviste. ya en el fondo era que pucha, todos queremos que mejore la transmisión, que la crisis hídrica también mejore, pero yo creo que no es algo que tengamos a corto Pero bueno, plazo. es una realidad y yo creo que justamente hay que enfrentarse y hay que tomar las medidas. O sea, esto, si todo sigue tal cual, va a pasar con otras empresas. Ujú, sí. Y Sí. puede que mejore la transmisión, pero vamos a seguir teniendo más generación. Entonces, Claro. tenemos que fomentar la generación distribuida, que eso nos encanta. Y bueno, adaptarse a estas realidades. Y en la práctica, esto puede generar un efecto eh, no deseado en el sentido de todo lo que se ganó, mayores actores, etcétera, podría ir en el sentido contrario, o sea, volver a concentrarse todo lo que es la generación, digamos. Entonces, yo quiero que efectivamente esto se solucione y ojalá todo pueda volver a ser, digamos, como era, digamos, que estas empresas puedan retomar sus obligaciones y un poco eh,
Sí, aunque igual va a ser, sería harta pega, o sea, no podemos llenar de reliquias en esto. Pero bueno, es un tema que, Más pega. claro, es parte de nuestro trabajo en definitiva. Para eso estamos. Pero es como lo que todos queremos, o sea, todos Sí, sabemos que tenemos que avanzar, o sea, muy rápido a la carbono neutralidad, que necesitamos mucha generación de la mano con transmisión, con almacenamiento, con generación distribuida, o sea, es lo que todos queremos. Pero si hay algo que no podemos negar es que ya los generadores van a tener que incluir este tipo de riesgos en sus contratos. Sí. Oye, Luis, tú decías que, así te escuché bien, 1,6, 1,7 punto de vista de energía y María Elena 0,8. O sea, redondeando estamos hablando entre un 2-3% del total de energía. sí. Eso es lo que se ve desde el punto de vista de promedio ponderado, lo que le afecta al precio, no más allá del 3%. ¿Cierto? Si es un contrato barato o contrato caro, estamos hablando de que eso es lo que se... Sí, incluso puede ser menos, Alexis, porque, claro, María Elena Solar, o sea, Cables 2, que es el que tiene una mayor participación, está más cerca del precio promedio. Claro, ya. ¿Te O sea, fijas? O sea, tampoco es tanto, tampoco es tanto porque se diluye y se distribuye mm. y no sube tanto, digamos, un poco para Lo que es bajar. claro es María Elena Solar, porque es el más barato, pero claro, tiene una participación muy menor, entonces su efecto es muy bajo. Es muy bajo. Cablones 2 es un poco mayor, digamos, pero como te digo, o sea, está más cerca del promedio, entonces eh, tampoco es tanto, digamos. Tampoco es tanto, perfecto. Sí, Y lo otro que te iba a preguntar respecto y hay un tema clave, lo mencionamos, pero yo creo que hoy día, si bien suspendieron por el lado, vamos a decirlo así, del mercado a corto plazo y suspendieron para facturar desde el punto de vista de ingreso, los contratos no están suspendidos. Los contratos privados con las distribuidoras, de hecho hoy día leí una carta en la mañana, ¿ya? Donde el coordinador le pregunta a las distribuidoras y Ujú. les da plazo para responder hasta mañana, mañana 7 de diciembre, les dice, favor, infórmame si todavía mantienes los contratos con María Elena Solar y con Cabo Leones 2, digamos. O sea, yo creo que el coordinador tampoco sabe formalmente si es que están vigentes los contratos, que yo entiendo que sí, digamos, ¿ya? Los contratos están vigentes, pero el coordinador está preguntando porque dice tiene que recalcular las garantías. ¿Mm? Claro. Yo no sé si habéis visto algo de eso, Luis, pasar algo, si los contratos las distribuidoras lo han suspendido, en qué estado están. Porque es la gran pregunta que queda, digamos. sí, bueno, a ver, la carta en particular que tú mencionas no la he visto, pero acá, de alguna forma, la distribuidora hicieron lo que el coordinador les sugirió. La mayor parte de ellas, o sea, yo te digo, hay una distribuidora que no lo hizo, una distribuidora importante, ¿ya? El resto acogió, digamos, la carta con la recomendación del coordinador, en donde se consideran solamente estos 7 días. ¿Ya? Por tanto, que el coordinador esté preguntando ahora si el contrato está vigente o no, o sea, obviamente el contrato está vigente, porque yo no sé si se ha dado baja un contrato, o sea, legalmente, o sea, en la práctica, si hay algún acuerdo, alguna firma de un término de contrato. O sea, los contratos están suspendidos, pero no están terminados, no están dados de baja. Ujú. Sí, de hecho, Alexi, no sé si recuerdas un oficio de la CNE en respuesta a Chilquinta y a CGE, que les informaba que no podían terminar los contratos. Sí, efectivamente, efectivamente. Eso lo mandó la CNE a esa empresa, digamos. En 24 del ¿Cierto? 11 tengo Sí, fecha acá. sí, claro, claro. Pero es otra carta que manda internamente el coordinador para preguntar si es que están vigentes para el cálculo de las garantías, digamos. Así como, claro, pero en el fondo está preguntando, oye, dime de aquí al miércoles si los contratos están vigentes o no, digamos, Exacto, sí. ¿cierto? Porque podría haber alguna cosa, entiendo que todas las distribuidoras han estado más o menos alineadas, salvo una, digamos, que no es menor, digamos, es grande, digamos, la que está, pero yo creo que es y no debiera pasar de esta semana, Luis, ¿cierto? Yo creo, saber, porque ya Sí, no se puede claro. dilatar más, digamos. Y que alguien tiene que cortar el queque, o sea, porque en la práctica son decisiones o preguntas y alguien tiene que cortar el queque. Lo que pasa es que en la práctica acá
para todos los efectos están suspendidos. O sea, las distribuidoras no van a votar los contratos porque se supone que están suspendidos. O sea, no, ¿qué pasa si votan los contratos después las distribuidoras, o sea, los finales vuelven? Entonces, tienen que todas las, digamos, todas las decisiones tienen que ser, eh, tienen que estar alineadas, tienen que Sí, tener un punto de convergencia y tienen que ser consistentes. Entonces, aquí hay varios flancos, digamos, y tienen que conversar igual, digamos, ¿no? Mm, Oye, mira, quería aportar algunos datos que tengo acá, en términos de lo mismo que hablábamos antes de que María Elena es la que tiene el menor precio, $29. Quiero también comentarle que la licitación más cara hoy día son $129, que indexados son $160. O sea, ya, ya. $160 la licitación más cara con respecto a María Elena, que tiene indexado $34, ¿no? Y representa aproximadamente el 7% de la prorrata mensual de todas las generadoras. ya, No María es, no es Elena. menor. No, sí, esta no, licitación que es la más cara, Ah, la sí, más cara, perfecto, que perfecto, termina en el perfecto. 2024, Ya. ¿no? Que coincide un poco con la salida de estas licitaciones caras que consideraba el PEC 1. ¿Se acuerdan que los saldos se iban a empezar a recuperar a ajá, partir del 2023, julio de 2023? Un poco coincide con la salida justamente de estas licitaciones que son las más caras. O sea, de hecho, las licitaciones adjudicadas que están sobre los $100 llegan a un 36% digamos, de las prorratas de adjudicación para el año 2022. O sea, un 36% de la prorrata eh, regulada del 2022 está a más de $100. Licitado, adjudicado, puesto pueden ser $130. ¿Mm? Un poco para el contexto, digamos, y de lo que tú comentabas de Nanto, cuánto podía mover la salida de María Elena y Cabrones 2 al precio promedio de las distribuidoras. ¿Mm? Mm, sí, ya, sí. Muy poco, poco nada y mira, relevante el otro, lo importante cuánto pesan las otras licitaciones. Todavía es tan cara la energía regular, digamos, ¿cierto? Sí, claro. Es un Y, dato y un eso. 25% de las licitaciones están entre 60 y $100. O sea, Mm, sobre 60 tenemos un 61% de las licitaciones, de lo que está adjudicado para el año 2022. mm, oye, muchas gracias por esos datos. Creo sí, que son sumamente relevantes, así que se agradece. Ahora, toda esta sí, información es pública, yo quiero recalcar, toda esta Sí, información es pública, está en la CNE, está en el coordinador. O sea, el que quiera sí, lo puede revisar, tiene que saber cómo llegar, eso. sí, tener un buen computador, tener un buen computador porque las planillas son gigantes, sí, Yo creo sí, que es justo por eso se agradece, porque pero ese es es el asequible. punto que no sí. todos sabemos cómo llegar. Sí, ya he estado 20 años trabajando en el sector. Es todo lo que se necesita Nada para más. saber esto, nada más. Oye, agradecer a Luis Loyola. Luis, muchas gracias por tu participación, por habernos venido a contar de este proceso y haber tenido también un poco más de detalle. Hemos hablado harto de la cadena de pago, pero hoy día entramos un poquito más al detalle. Ujú. Así que agradecer. Sí, muchas gracias, Luis. De verdad, súper, súper valioso este programa. Gracias por tu tiempo. Sabemos que está en fecha complicada, así que muchas, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y yo disponible para lo que quieran y cuando quieran. Saludos. Gracias. Perfecto. Ok, amigos, muchas gracias. Chao, Chao, Katy, que chao. estés bien. Gracias a Próximo todos. martes. Nos vemos el Cuídense. otro martes. Chao.